Ser podcast. Raquel Camacho, gracias por atendernos en La Hora Extra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Quería preguntarte en primer lugar qué intenciones tienen o con qué intenciones nacen las hijas de Maritornes, esta nueva compañía que habéis creado. No sé si por cariño o un poquito también por necesidad. Bueno, necesidad de cariño, ¿no? Todo junto. La verdad que no es una cosa concreta, o sea, siempre tienes la sensación de que, bueno, cuando has tenido compañía propia y no eres o no has nacido, porque yo ya me siento madrileña, pero nací en Albacete como Jorge Kent, ¿no? Entonces, cuando has tenido compañía propia y sabes lo que es sacar adelante un proyecto en todo, absolutamente todo, pues hay algo, no diré nostalgia porque es bastante duro, pero bueno, sí que hay una especie de querencia, ¿no? Por no dejar de hacer siempre que se pueda y se pueda compaginar con la trayectoria y con todo. Bueno, es que esto es parte de la trayectoria. Sí que hay una querencia por unirse, ¿no? Y por unirse y reivindicar un poco las raíces, ¿no? Las raíces y el lugar del que venimos. Una manera común de trabajar, un encuentro con los lenguajes que sentimos que son afines entre nosotros. Y bueno, pues contestando la pregunta, yo creo que más que necesidad puede ser cariño, tal vez. Sí, en mi caso diría eso, no sé. Precisamente Azul la habéis estrenado en Albacete, donde están un poco en tu tierra, tus raíces, antes de llegar a la sala Cuarta Pared aquí en Madrid. ¿Cómo ha sido esa primera acogida entre el público? Pues muy bien. A ver, Antonio Morcillo López es un dramaturgo, para mí, tiene un montón de obras y, vamos, creo que es un dramaturgo todavía por descubrir, y fíjate que es premiadísimo, que tiene obrones, y entonces, claro, es muy importante. A ver, te lo dice una persona que piensa que, por supuesto, el teatro no es texto, y estamos en un momento del teatro en el que lo único que importa es el texto. Pero de repente te encuentras con un teatro en el que lo que importa es el texto, pero es el texto creador de escena, que es lo que pasa con Azul, por ejemplo, ¿no? Y con las obras que yo siento interés por llevar a la escena, que son obras que no es que se apoyen en la palabra es fundamental, pero te están planteando un mundo escénico. Entonces, para mí, si hay eso, hay éxito, y la verdad es que la acogida en Albacete ha sido muy buena. Muy buena. La gente se quedaba muy sorprendida. También es una de los principales, digamos, requisitos que yo necesito que tenga un texto para querer montarlo, ¿no? Y hubo sorpresa, porque claro, se parte de un hecho muy concreto, una noticia, ¿no? Un suceso, una situación grave de alguna manera, y vuela hacia una poesía, hacia un lenguaje, pues bastante sorprendente, ¿no? Lo que luego acaba contando, ¿no? Te voy a preguntar por todo eso, pero me ha sorprendido esto que comentabas. Veo que estás imbuida del espíritu de Carmen Martín Gaite, que decía que en el teatro lo más importante es precisamente la palabra. Y a lo mejor estamos equivocados, pero tenemos una cierta sensación de que últimamente, quizá en un esfuerzo a lo mejor exagerado de atraer a nuevas generaciones más enganchadas a TikTok, el teatro sí ha ido mostrando una apuesta mayor por la escena, el vídeo, la pantalla, un poco el artificio, por encima de la palabra. No sé qué impresión tienes, me ha sorprendido, no sé. Bueno, yo es que soy una defensora de la obra de arte total. Entonces, en escena tiene que haber una serie de estímulos que transmitan al espectador las ideas que contiene el texto, por supuesto, pero esas ideas, si fuera lo único importante,
del teatro, lo siento, Carmen Martín Gaite, y ella misma, ella misma creo que no pensaría eso hoy, y ella misma no es fiel a ese pensamiento, de que la palabra es lo más importante. Por favor, es nuestro medio de comunicación, es vital, es el sustento, pero quiero decir, no podría hacerse una... Quiero decir, la puesta en escena no existiría, o sea, no haría falta que nadie dirigiera un texto si fuera lo único que tiene que haber en escena. Necesitas unos grandes actores y un autor, ¿no? O sea, pero si queremos contar y transmitir esas ideas al espectador, pues tenemos que hacer una puesta en escena. Artificio, esa palabra a mí no me gusta mucho, pero sé que es real y no estoy... Pero porque no me gusta la palabra, porque siempre se usa de una manera un poco peyorativa y yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gusta el espectáculo. Me gusta el espectáculo porque creo que el espectáculo es una manera de crear estímulos al espectador y acercarlo precisamente a textos donde hay una reflexión y una profundidad y una hondura que no les llegaría si tienen solo ese texto. En Azul estamos en un hospital y en pandemia, como advierte Carlota, una de las protagonistas de esta obra, lo adelantabas, escrita por Antonio Morcillo López y que está inspirada en esa manifestación de 2021 en febrero en Barcelona, varios días de enfrentamientos tras la detención de Pablo Hasél. Y te quería preguntar que ahondaras un poquito más en quién es este autor, poco conocido o poco reconocido, cómo descubrís el texto, de dónde surge esta idea de ponerlo en escena. Bueno, para empezar, Antonio Morcillo López es muy conocido, o sea, todo el mundo le conoce, sabe que su grandiosa obra Los carniceros, que fue llevada a la escena por Denis Rafter hace muchísimos años de eso ya. Yo empezaba a hacer teatro, ¿no? Antonio Morcillo López es la persona que a mí me dirigió por primera vez de manera profesional cuando yo tenía 18 añitos y él montaba una versión del Principito escrita por él y fue la primera persona que me pagó una nómina de teatro. Y le admiro mucho, le admiro tremendamente porque es un dramaturgo, perdón por decir una cosa que para mí es redundante, pero es que no está pasando totalmente, ¿no? O sea, que es muy escénico y que tiene una profundidad y luego tiene un sentido del humor. Todo lo que nos cuenta, cómo lo cuenta, o sea, él coge una historia y es que le crea un vuelo y una locura también y un surrealismo y hay un montón de humor, no sé, hay filosofía, hay personajes históricos mezclados con cotidianidad, con lenguaje de la calle, o sea, volviendo a Carmen Martín Gaite, es que hay mucho de collage también en Antonio Morcillo, en esa escritura y para mí hay algo que trasciende, que sus ideas trascienden y que llegan al espectador. Y eso es hermoso, claro. Te quería preguntar qué hay de realidad y qué hay de ficción en torno a esta obra y aquel caso de esa manifestante que perdió un ojo. El protagonista y narrador de la obra es el iris azul del ojo derecho de Laura, a quien pone voz Carlos Hipólito. ¿Qué nos dice ese ojo cuando nos mira? ¿Qué ven nosotros, en los espectadores? Bueno, es una metáfora preciosa, ¿no? Que habla de la visión, la visión en el sentido de la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, pues como decía antes, se parte de este suceso, de esta situación dramática y de una espera, de una sala de espera concretamente, en un hospital, mientras Laura está siendo operada del ojo, hasta finalmente perderlo. Y claro, ese hecho concreto acaba llegando a otro lugar, entonces el símbolo, la metáfora, el color, no se sabe muy bien qué está pasando y eso es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que en escena esté. ¿Para qué? Para que el espectador, cada uno tenga su viaje, o sea, que yo no le tenga que decir, no, esto es así. Me encanta porque cada uno va a pensar qué significa el iris azul de ese ojo. Entonces, eso
también en un tema que podría ser panfletario, claro, político, y que encima, claro, porque a mí cuando me lo contó Antonio Morcillo la primera vez, no, porque he escrito esta obra, digo, ay, Antonio, digo, pero ¿y si es político y tal? No por nada, digo, sí, soy convencida de esta causa, pero dice, no, y claro, efectivamente, ya sé cómo escribe él y tenía toda la razón, es otra historia, es que se mete en una profundidad a contar, pues bueno, cuál es la verdad de cada uno, dónde habría que centrarse, la búsqueda del amor, del deseo, de la libertad. Es el ojo, es la libertad, es la visión, y es el ojo que vuela y que sale disparado por el espacio. A propósito de esto que decías, a diferencia de Laura, Maika y Carlota son dos personas muy comprometidas social y políticamente, y quería preguntarte si el teatro debe ser comprometido social y políticamente. ¿Cuánto de social y políticamente estáis comprometidas vosotras desde las artes escénicas y dónde está ese límite para no caer en lo panfletario que decías? Bueno, esto es muy personal, ¿no? Porque de hecho yo he visto trabajos que abordan lo social y lo político de una manera más realista o más cruda, digamos, más directa, más documental. Y si está bien hecho el trabajo, está bien hecho, no hay nada que decir. Pero a mí, si no hay poesía, si no hay un elemento en el cual se transforme la realidad, pues para mí no hay hecho escénico. Porque para hacer un retrato total de la vida, o sea, para mí eso no es el teatro. Para mí el teatro tiene que contener una poesía capaz de estimular al espectador y crear esa reflexión, ¿no? Entonces, eso no sé si te contesta la pregunta, pero tiene que ver con eso. ¿Cuánto de comprometido? Pues hombre, el compromiso es crear el encuentro con el espectador y que el espectador tenga una experiencia, si no inolvidable, bueno, sí, inolvidable, qué leches, es que siempre estamos, no, el teatro no cambia nada, la experiencia no es inolvidable. Pues ese es el compromiso, hacer que el espectador conecte de verdad con lo que está viviendo, porque no es ver, es vivir esa experiencia, ¿no? Uno de los personajes es un Mosso d'Esquadra. En las fuerzas y cuerpos de seguridad hay de todo, como en las familias, se dice en la obra. Y aquí, al igual que en Alsasu de María Goirizelaya, por ejemplo, pues aparecen policías o Mossos d'Esquadra o guardias civiles en su caso, pero esto no va contra nadie, ni nadie va a verse ofendido. ¿Cómo es el retrato de este Luis? Pues es bastante simpático. Y bueno, importa mucho en estos casos el actor que lo encarna, ¿no? Entonces, bueno, la figura del antidisturbios, en este caso, son apariciones fugaces que luego en la primera parte de la obra tienen una importancia y que luego eso no va teniendo ninguna presencia, ¿no? Bueno, formaron parte de la acción, estaban en la manifestación igual que ellas, o sea, estaban allí todos, pero luego como la cosa viaja, ¿no? Ya no tiene toda esa presencia en la obra, entonces no hay ninguna dureza, no hay ninguna, para mí nadie puede, vamos, yo, pero claro, yo no soy antidisturbios, pero si lo fuera yo me reiría, porque es que es muy simpático, el actor es maravilloso, Jorge Kent, es muy cómico, muy simpático y no sé, y le comprendes que al final otro de los objetivos del teatro y de hablar de temas candentes y difíciles de tratar, ¿no? Para no ponerte, no es por no posicionarte, pero bueno, en fin, me entiendes, ¿no? Para no hacer un panfleto ni aleccionar, ¿no? Es entender que cada personaje, cada persona tiene motivos o argumentos para hacer lo que hace en la vida, ¿no? Para pasar a la acción. Sí, quizás esa a lo mejor sea la reflexión más importante, ¿no? Además de vivir una experiencia fascinante, el salir con ese nivel de empatía, ¿no? Porque, de entendimiento. De entendimiento, más sí. Que empatía.
Bueno, porque en la obra habláis de violencias, de diferentes violencias, Sí. aunque haya una principal, pero bueno, también se habla, por ejemplo, del acoso escolar o del bullying. Se habla de la masa, hoy como bajo el anonimato, hoy pues la masa se atreve a ser violenta explícitamente. La masa se ha trasladado de las calles quizás a las redes sociales y estamos viendo discursos muy violentos, una polarización de la sociedad cada vez mayor, claro. ¿Qué capacidad de encuentro y de entendimiento tiene ahí el teatro con esta sociedad que tenemos tan crispada? Pues, claro, es que el teatro es apertura, ¿no? Entonces tú puedes ir con una idea preconcebida, sentarte en un patio de butacas y ver cómo te la cambian, porque claro que es transformador. Muchas veces nosotros nos decimos, no vamos a cambiar el mundo. Pues entonces no haríamos teatro, si todos queremos cambiar las cosas, ¿no? Si no, teatro y otras cosas, ¿no? Cualquier herramienta o disciplina artística. Entonces, claro, es muy útil, tanto la lectura como el teatro, como para dialogar, ¿no? Con esa polarización que hay en el mundo real. Entonces, si vienes a ver una función en la que se toca un tema como este, tan polarizado, y luego sales con medias tintas, que, insisto, no son medias tintas, está muy claro, o sea, no hay una empatía. Yo no la tengo al menos, ¿vale? La verdad que esto nunca se lo pregunté a Antonio, si tenía empatía con el antidisturbios. Pero, bueno, le conozco y seguramente tampoco. No se trata de compartirlo, de yo lo haría, por eso no lo hacemos, pero sí llegar a entender. No todo el mundo tiene la misma casilla de salida, ¿no? Y con esto tampoco quiero ser condescendiente ni nada así, o sea, pero bueno, es que es muy difícil, es muy difícil, es que estos son debates, la verdad, infinitos, yo creo, o sea, porque tienes tu forma de pensar, lo tienes claro, no a la violencia se soluciona con amor, hay manifestantes violentos, hay manifestantes, la mayoría, absolutamente pacíficos, o sea, ¿dónde está la responsabilidad, ¿no? de la libertad de expresión? Por supuesto, quien la reprime, en primer lugar, y quien la ejerce, ¿no? También. Por esto quería preguntarte ya terminando sobre la libertad de expresión, porque hay una conversación breve pero interesante entre Adolf Eichmann y la Audiencia Nacional. ¿Sí? Dice Carlota: si insultas al rey te cortan la lengua, el país nunca ha sido nuestro, siempre ha sido de ellos. En la Audiencia Nacional te pueden acusar de terrorismo por hacer teatro en la calle. No sé si estamos perdiendo la batalla un poco desde la sociedad o desde el teatro frente al totalitarismo, ese game over, si es cada vez más difícil, si veis esto de la libertad de expresión, si veis más censura o autocensura incluso. Yo veo más autocensura, que viene de algún sitio, no digo que no. Este momento que cuentas del texto de Carlota, que son los momentos más difíciles de la obra, porque claro, hay que defender una desesperación, porque está comparando España con un campo de concentración, entonces a ella se le va la olla y se tiene que entender que... Pero no hay un juicio hacia ella, sino que empieza a sacar paralelismos de un campo de concentración con lo mal que están los jóvenes hoy en día, y se le empieza a ir la olla y empieza a sufrir una angustia que es real por imaginar, ¿no?, lo que puede ser. Entonces mete todo en la coctelera. Entonces dices, pues chica, no. Pero su angustia es real. Y tiene razón, porque lo sufre y el sufrimiento es real, ¿no? Siempre. Y siempre está argumentado, no hay que negarlo, ¿no? Entonces, pues por ahí un poco. No recuerdo la pregunta. Sí, se te preguntaba si es más difícil hoy la libertad de expresión. La autocensura, sí. La autocensura, sí. Sí, yo creo que hay autocensura, sí. Sí. Sí, esto pues también es un melón muy grande a debatir, pero yo creo que sí, que absolutamente uno de los cometidos y de la elección de esta obra, muy importante, que no comenté antes, aparte del cariño, la unión, Antonio Morcillo, Jorge Quén, Nuria López, todo esto, Hijas de Mari Tornes, de todo esto, una obra que hoy en día está como fuera de contexto, ¿no?
a mí siempre me gusta hacer cosas un poco fuera de lugar, ¿no? Como traer cosas de, que no se os olvide. Sí, porque la obra trata de algo de eso, ¿no? O sea, es que no salimos a la calle. Y cuando yo la primera que he ido a millones de manifestaciones en mi vida, desde muy joven, desde los 18 años, bueno, de niña, con mis padres, y ahora pues pasa por una manifestación y no te unes. ¿Qué es ese cansancio? Es porque has visto que no ha servido para nada. Yo creo que sí ha servido. Yo ahí en el 11M, ahí estuvimos, ¿no? Y no sé, pero traer esta obra tiene mucho que ver con, pues no nos callemos, ¿no? Igual no es solo salir a la calle, pero no nos autocensuremos. Todo el rato hay dos discursos encontrados, ¿no? Entre Carlota y Maika, enfrentados, perdón, y esto también es muy interesante. Una última pregunta. Enhorabuena por el estreno de La Paz en Mérida, que ahora por fin vamos a poder verla fuera de Extremadura. El Cuarto de Atrás el año que viene, Azul. No sé si con este ritmo estás satisfecha, si necesitas a lo mejor hacer un poco de crossfit por la mañana y lorazepam por la noche. Ay, madre mía. Sí, ¿cómo? Para sobrellevarlo, madre mía. Bueno, pues sí, es un ritmazo, ¿eh? Es como una obra ahí de... Ya no toca esta escena, la vida. Bueno, pues estoy muy contenta, la verdad. Creo que llevo trabajando, no diré luchando, aunque sí algunas veces he sentido lucha por no haber sabido, no haber podido, no haber encontrado la manera de que el camino fuera como lo está siendo ahora, pero sí que he trabajado para que esté pasando lo que me está pasando ahora. Entonces, aún así lo recibo como un regalo, un autorregalo, un regalo que me hacen pues las maravillosas personas, directores de teatro, productores que confían en mi trabajo y bueno, que soy una enamorada de esto. ¿Qué le voy a hacer? O sea, si es que es lo que más lo que más me enamora del mundo. Entonces sí, hay estrés a veces y es como bueno, podemos con todo, y encontrar también los momentos de descanso y de respirar. Pues muchas gracias, mucha suerte, que sigas enamorada, disfrutando y respirando. Muy bien, gracias a ti, Daniel.